Hola, soy Kelo de Space Agency Scout y hoy te vamos a enseñar cómo lograr que te envíen 1.000.000 de diamantes en tus batallas oficiales. Como te vamos a regalar información de mucho valor, no se te olvide suscribirte a este canal, es totalmente gratis, y dejarnos un like en este video. Si revisas nuestros videos te vas a dar cuenta que tenemos toda una sección para batallas oficiales, no te lo puedes perder porque desde hace un año estamos dando las mejores estrategias para ganar tus batallas oficiales. Pero bueno, este me parece un video muy importante para que puedas subir de nivel en tus batallas oficiales. No te pierdas ni un segundo de esta información porque te voy a dar el paso a paso de cómo lograr ese 1.000.000 de diamantes en tu batalla oficial. Es muy importante todo lo que te voy a decir, así que muy pendiente. Coge nota, busca una agenda donde anotar y escribe los puntos más importantes. En este video les voy a hablar de Dayana. ¿Dayana quién es? Es una streamer que hacía live todos los días, se conectaba desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche porque ella tenía una meta y era ganar $300 mensuales. Esa fue la meta que ella se colocó y ella decía: todos los días tengo que lograr mi objetivo de diamantes para poder ganarme mis $300 mensuales y con eso subsistir. Para ella conseguir ese resultado de $300 mensuales tenía que hacer todos los días por ahí unos 2.000 diamantes. Y como ella era nueva, era su primer mes, ella dijo: voy a darla toda, voy a colocarme todas las horas que sea necesaria hasta que logre mi meta todos los días. Y bueno, eso fue lo que ella hizo, se colocó en vivo desde temprano con toda la actitud, hablaba con muchas personas, ¿cierto? Pero hacía falta algo para que ella pudiera lograr pasar al siguiente nivel. Cuando ella hacía sus batallas oficiales, pues obviamente invitaba a sus amigos, a sus donadores, y estos les enviaban pues 1.000, 2.000, lo que era su meta del día, porque bueno, eso era lo que ella pedía, esa era la meta del día, eso era lo que ella transmitía, lo que ella manifestaba, y era 2.000 diamantes todos los días para ganarse sus $300 y poder pagar su comida y el lugar donde vivía. ¿Qué pasa? Que en unas reuniones después de este mes que ella estuvo dándola toda, poniéndose en vivo más de 12 horas en live, haciendo todo su mejor esfuerzo, se dio cuenta de que habían otras compañeras de ella de agencia que conectándose solamente 2 o 3 horas al día se ganaban pues 2.000, 3.000 y muchísimo más. Por ahí pasó. Ella me comentó como que qué es lo que pasa, qué será lo que estoy haciendo mal, porque estas otras personas que se conectan menos horas que yo, que hacen menos esfuerzo que yo, que son menos lindas que yo, que son menos carismáticas, que tienen menos amigos, ¿por qué estas personas ganan mucho más que yo? ¿Será que empiezan a hablar cosas malas enseguida? ¿Será que están haciendo cosas malas? ¿Será que están mostrando? ¿Será que están lavando? ¿Será que algo malo tiene que estar haciendo? Decía ella, algo malo porque yo me esfuerzo más. Entonces, como yo me esfuerzo más, yo debería ganar más que ellas, no al revés. Y bueno, yo le pregunté a Dayana, le dije: ¿cuánto te quieres ganar? Para ayudarla. Vamos a preguntarle cuánto te quieres ganar. Ella me dijo: me gustaría ganar como mi otra compañera $2.000, pero ella decía: yo no puedo ganarme esos $2.000 porque si para ganarme 300 tengo que trabajar 12 horas, pues para ganarme 2.000 no me alcanzarían las horas del día, me tocaría trabajar como 70 horas de seguido y obviamente eso es imposible. Y yo le dije: ¿sabes algo? Acabo de detectar qué es lo que está pasando y te voy a decir cómo solucionarlo inmediatamente para que te ganes esos 2.000 o 3.000 dólares que te quieres ganar. Dayana, la streamer, me cuenta que ella cuando estaba niña, la mamá le decía: bueno, si quieres ganarte un helado tienes que lavar todos los platos. Si quieres ir a jugar con tus amigas tienes que hacer 10 tareas. Si quieres hacer tal cosa tienes que tender la cama. Y bueno, le enseñó de que se tenía que ganar cualquier cosita, por mínima que sea, con muchísimo esfuerzo.
Entonces, ¿qué pasa? Que Dayana no se sentía merecedora de ganarse esos $2,000 cuando inició en su primer mes. No se colocó esa meta como las otras niñas y por eso, por más que se esforzaba y se esforzaba y se esforzaba, no lograba llegar a una meta superior a la que se había puesto, porque ella solamente se siente merecedora de $300 y no de $3,000. Entonces, ¿en qué hay que trabajar para que tú que me estás escuchando puedas dejar esa meta chiquita que siempre haces de lado y por fin logres esa batalla de 1,000,000 de diamantes? Pues te voy a decir lo que hizo Dayana, paso a paso, para lograr pasar de $300 a $5,000. Lo primero que tienes que saber es que para que cambie tu mundo exterior, lo primero que tienes que hacer es cambiar tu mundo interior. Creerte merecedor de todas las cosas buenas que te puedan pasar. A veces muchas personas tienen relaciones tormentosas, tóxicas, tienen una pareja que no los quiere para nada y que los trata súper mal. Y ahí se quedan soportando todo ese dolor y soportando toda esa angustia solamente porque esas personas se creen merecedoras de ese dolor y de esa angustia. Se creen merecedoras de cosas pequeñas. Se creen merecedoras de cosas malas y no de cosas buenas. No se creen merecedoras de una relación bonita, donde te quieren. De hecho, hay personas que entran en relaciones con personas que les dan mucho amor, les dan muchos regalos y como tienen bajo merecimiento no aceptan esos regalos, no aceptan ese amor y por eso esa relación no logra concretarse. O son de esas personas que cuando alguien les dice un elogio, les dice, ay, estás muy linda o estás muy lindo, entonces esa persona dice, ay, lo que pasa es que hoy me puse una ropa nueva, siempre se están excusando, qué bien, alguien les dice, qué bien se te ve ese outfit y enseguida la persona responde como que, ay, eso es súper barato, eso me lo regalaron, eso lo encontré por ahí en un lugar de esos que tú te agachas y coges y pagas. Entonces siempre tratando de desmeritar y como de no darle importancia a esos elogios que te están dando porque tienen el nivel de merecimiento bajo. Y obviamente esa forma de pensar no solamente está afectando tus resultados en las transmisiones en vivo y por eso no estás logrando el 1,000,000 de diamantes, también puede estar afectando tus relaciones personales y tu vida en general. De pronto no estás contento con todo lo que tienes en tu vida en estos momentos, no es el resultado que buscas, no has llegado a la meta que quieres, pero es porque inconscientemente tú mismo te estás diciendo todo el tiempo que no te lo mereces. Y sabes cuando te dices todo el tiempo que no te mereces algo, que te mereces cosas pequeñas, adivina qué pasa con tu mente. Tu mente le da una orden a tu cuerpo de ejecutar acciones pequeñas, de brillar menos, de trabajar menos, de hacer menos esfuerzos y eso hace que tus resultados sean pequeños, igual que lo que tú estás creyendo que mereces, cosas pequeñas, cosas malas. Y lo que les voy a enseñar hoy no es una magia, no te voy a decir que te pongas a manifestar y a decir, ay, es que yo me merezco todo, que me pase todo lo bueno, me merezco que me lancen 1,000,000 de diamantes, me merezco ser el top 1 de TikTok, me merezco ser el top 1 de todas las plataformas en donde me encuentre, solo porque sí, lo voy a manifestar y hecho está. No, eso no funciona así, esto no es magia. En realidad tú que me estás viendo tienes que tomar una decisión, tienes que decidir actuar de una forma en que todos, hasta a ti te tengas que convencer que te mereces esas cosas grandes que quieres. Entonces, ¿cómo Dayana logró cambiar ese chip, verdad, de no merecimiento, de que tengo que trabajar mucho, de que tengo que hacer mucho esfuerzo para poder lograr lo que quiero y luego sentirse merecedora de eso, empoderarse y darse cuenta que con poco esfuerzo pudo lograr eso que quería? Pues simplemente ella se empoderó. Le empezamos a decir palabras como que tú eres la reina de TikTok, tú eres la reina de esta plataforma y ella empezó a creérselo, ¿sabes? Porque a veces te dicen tú eres linda pero no te lo crees, o las otras personas tienen que decirte cómo te tienen que percibir. Por ejemplo, hay personas que te dicen, es que tú eres fea, es que tú eres una persona perezosa y
Y tú terminas creyendo que tú eres feo, que tú eres perezoso. Y vamos a ver que tú no eres lo que las otras perciben de ti, lo que las otras personas perciben de ti. Tú eres lo que tú percibes de ti. Si tú conectas con ese magnetismo tuyo como persona que brilla, que sabe que tiene valor, todo lo que pasa a tu alrededor va a ser positivo. Por eso dicen por ahí que la suerte de la fea, la bonita la desea, pero en realidad no, es solamente una persona que tú puedes percibir como fea, pero esa persona no se percibe como fea, se percibe como la persona más hermosa y por eso le pasan cosas grandes, por eso vive grandes sueños, por eso su vida es como a ti te gustaría que fuera la tuya. Dayana, además de empezar a percibirse, continuando con la historia, ¿no? Esta streamer, además de percibirse como una reina, como una diosa, ella empezó a ejecutar acciones que le dieron unos resultados distintos a los que estaba teniendo. Por ejemplo, aquí esta parte es muy importante, así que anoten, saquen enseguida la agenda, el lápiz, porque esto es lo que tienes que hacer para lograr ese 1.000.000 de diamantes. Y también me gustaría, ya que has llegado hasta este momento de la conversación, que me comentes en qué momento te has sentido no merecedor de algo, o en qué momento has sentido que has estado en el lugar de esa persona que no merece, con los ejemplos que he dado, de los elogios, del esfuerzo para conseguir las cosas, de pensar que las otras personas consiguen las cosas fáciles porque están haciendo algo malo, porque lo robaron, porque están haciendo algo poco ético. Entonces coméntame, que te quiero leer y me gustaría también responderte ese comentario que hagas en este video. Entonces vamos a hablar del paso a paso que tienes que hacer para lograr tu 1.000.000 de diamantes. Lo primero que tienes que hacer es ponerte la meta. Ponte la meta, este mes voy a lograr 1.000.000 de diamantes. Si nunca lo has hecho, no te preocupes, que este mes lo logras si te colocas la meta y si crees que la puedes alcanzar. Lo segundo es dejar de pedir regalos pequeños, dejar de pedir quiero 2.000 diamanticos, quiero 3.000 diamanticos, quiero regalitos chiquitos, ayúdenme con esta metica, ayúdenme con este regalito, con esta batallita. Deja de minimizar todo lo que haces y deja de decirle a las otras personas que quieres cosas chiquitas y hablar en diminutivo. Eso es lo primero que tienes que dejar de hacer. Segundo que tienes que hacer, avisarle a todos tus donadores, a tus amigos, a todas esas personas que siempre están en tu live o en tus batallas: voy a tener una batalla oficial y la meta de esta batalla es 1.000.000 de diamantes. Dejárselos bien en claro que tienes metas grandes y que por eso tienen que enviar regalos grandes en tu live, y sí los vas a recibir, sí vas a recibir esos regalos grandes porque te lo mereces y porque tú crees que te lo mereces. Ahora tú me vas a decir: ay, Kelo, lo que pasa es que los donadores que tengo y los amigos que tengo no tienen mucho dinero, no tienen mucho poder, entonces no van a poder enviarme, por más que yo les pida 10 millones de diamantes. Obviamente ellos no van a poder enviarme eso. ¿Sabes qué vas a hacer si eso te está pasando? Primero, invitarlos a todas esas personas, a todos esos donadores que tú crees que no tienen poder para ayudarte a lograr tu meta. Invitarlos y decirles que tienes la meta de 1.000.000. Y segundo, lo que vas a hacer es conseguirte otros donadores, porque tu bajo nivel de merecimiento te ayudó a encontrar a esas personas con poco poder. Pero este nuevo merecimiento que tú vas a tener para lograr tu meta te va a ayudar a encontrar personas que van a tener mucho poder y que te van a enviar mucho más. Entonces vas a utilizar la estrategia Space para ganar donadores poderosos. Si haces parte de Space Agency, pídenos ya ese video para poder ganar donadores poderosos y te lo vamos a enviar. Y si no, quédate viendo este video, ¿verdad? O pídele a tu manager que te ayude a conseguir donadores poderosos, y además de eso, haz lo que te voy a decir a continuación cuando los tengas. Lo primero es hablar todos los días con ese donador. Tienes que convertirte en la persona con la que más habla. Tienes que convertirte en la persona que más se preocupa por ese donador. Tienes que convertirte en tu mejor amigo, en tu mejor amiga. Tienes que convertirte en esa persona, en esa mano derecha, en esa persona en la que el donador
se va a refugiar de su día a día, de sus problemas, de sus preocupaciones con la persona con la que va a hablar todas las cosas importantes de su vida. Tú te tienes que convertir en esa persona. No es solamente hablar con el donador en el live, ay, hola, ¿qué tal? Fulanito, fulanita, ¿cómo estás? No, es cuál es tu WhatsApp, cuál es tu Snapchat, cuál es tu red social favorita en la que te gusta hablar. Ven, vamos a descargarla. Ah, yo la tengo, dame tu número, aquí está mi número, hablemos por ahí. En ese chat más personal de esa persona tienes que estar tú todos los días preocupándote y escribiéndole. Créanme cómo funciona esto. Esto funciona súper bien. Está 100% demostrado que después de que tú te conviertes en el mejor amigo o la mejor amiga de ese donador, esa persona no te va a poder decir que no cuando tú le digas necesito llegar a mi meta de 1 millón este mes. Y te va a ayudar a lograr esa meta en tus batallas oficiales, en tus transmisiones en vivo diarias. Lo vas a lograr. Pero ¿qué pasa? Que no puedes pedir regalos pequeñitos. No puedes pedir 1000 diamanticos, 2000 diamanticos. Tienes que pedir 100,000 diamanticos, 200,000 diamanticos. Envíame 500,000 diamanticos. Envíame 500,000 diamanticos. Envíame 1 milloncito. Y ahí es cuando empiezas a creértela, cuando empiezas a ver esos resultados, y entonces ya no necesitas, ya no quieres 1 millón de diamanticos, sino que pides 80 millones de diamanticos. Pero te tienes que conectar con esa energía de merecimiento, de creer que tú sí lo puedes lograr. Además de eso, vas a dejar de andar con esos streamers que se hacen de meta, 30k, 50k, 100k de diamantes, 200k de diamantes. Ya tú no quieres estar con esas personas, porque si te juntas con 5 tontos, terminan siendo 6 tontos. Pero si te juntas con 5 exitosos, terminan siendo 6 exitosos. Entonces, ¿a qué grupo te quieres unir tú? ¿Qué quieres ser tú? ¿Quieres ser una persona exitosa de 1 millón de diamantes? ¿Qué haces con esos amigos que solamente hacen 100 diamanticos, 200 diamanticos, 1000 diamanticos, 500 diamanticos, 100k de diamanticos? Tienen 100k haciéndolos 1 año. Entonces, obviamente, tú vas a seguir la misma línea y vas a ser el que hace 100k por 1 año. Tú mereces tener los mejores amigos, mereces tener muchísimo amor, mereces tener amigos que te den regalos grandes, que te apoyen mucho, que te ayuden, que te impulsen. Tú mereces todo eso, mereces los impulsos, mereces ser una persona privilegiada, mereces brillar lo más que se pueda. Entonces empieza a rodearte de esas personas que hacen metas grandes, empieza a hacerte amigo de ellos, métete a la transmisión en vivo de ellos, haz lo que te estoy diciendo, vuélvete amigo de ellos, síguelos por Instagram, coméntales todas las publicaciones, síguelos por TikTok, síguelos por todos lados, coméntales, dale like, escríbeles, vuélvete su mejor amigo. Y luego esa persona va a empezar a darse cuenta que tú existes, que tú estás ahí, y va a empezar a ser amiga tuya también. Y tener esa relación con una persona que hace 1 millón de diamantes, adivina, cuando tienes tu batalla oficial te lanza 10 leones. Y no es porque tú seas una persona interesada o porque seas una persona trepadora o escaladora, o no pienses esas cosas. Si estás pensando esas cosas negativas hasta este punto, es porque no has entendido nada del tema del merecimiento. Tú vas a tener esa relación con esas personas y vas a lograr esos objetivos grandes porque tú te lo mereces, porque tú sabes que tu merecimiento es grande, que mereces cosas lindas y que mereces ser esa persona que tú estás viendo todos los días a través de redes sociales, privilegiada, que le pasan cosas buenas. Tú mereces ser eso. Y como tú lo creíste y como tu mente lo creyó, entonces tus acciones cambiaron, y adivina qué pasó, que tus resultados también empiezan a cambiar. Entonces, primero comencemos por cambiar lo que pensamos para que nuestra mente cambie lo que hacemos, nuestras actuaciones, y así poder lograr los resultados que quieres. Me extendí un poquito en este video, me apasioné, pero es que de verdad, créanme, si sube tu nivel de merecimiento, van a subir todos tus resultados, todo va a cambiar cuando tú empieces a trabajar el merecimiento. De hecho, si tú le preguntas a un psicólogo o a un psiquiatra cuáles son las terapias más difíciles de hacer, digamos, cuál es el tema más difícil de superar, pues te va a decir
que el tema del merecimiento, de cuando una persona se siente poco merecedora de cosas buenas. Esa es la diferencia entre el fracaso y el éxito. Si nos estás viendo y eres un creador independiente, sin importar si tienes 100, 200, 300, 1 millón de seguidores y te gustaría pertenecer a Space Agency Scout y poder hablar conmigo, con mi partner Alberto y poder crecer muchísimo más en las redes sociales, pues escríbenos acá abajo, quiero ser parte de Space y te vamos a estar enviando toda la información. Si te gustaría que habláramos más de este tema o cualquier tema del que quieras que hablemos aquí para poder incrementar tu número de diamantes, para poder tener buenas relaciones con tus donadores, para poder tener más donadores, para poder lograr metas más grandes, escríbenos acá un comentario, dale like a este video, suscríbete a este canal completamente gratis y nos vamos a seguir viendo. Chao.